Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico y queremos que los empresarios dominicanos que están aquí con nosotros y los industriales dominicanos y el gobierno dominicano le presten mucha atención, porque vamos a analizar, como toda la semana, los riesgos que nos acechan en la bolsa y lo que eso significa para la economía global y mundial. ¿Qué está pasando en el mundo y qué es lo que se espera? ¿Y por qué esto es de vida o muerte para todos los gobiernos protegerse contra una caída brutal y una caída inesperada de la bolsa? Y todo indica que el próximo detonante podría venir de China. China se inició el COVID-19 y China también puede ser, si continuamos en la dirección que vamos, el detonante de una caída brusca en la bolsa de valores. Así que tenemos un tema muy importante y vamos a mostrar qué está pasando con China y esa empresa que si colapsa podría ser el principio de una poderosa recesión mundial. Y también los precios de la canasta familiar, ¿por qué se afectan? ¿Y qué dice el Banco Central con relación a eso? Y algo muy importante, el presidente de la República, que en su toma de, si mal no recuerdo, el 27 de febrero dijo que el PLD era una corporación y que entre patria y patrimonio eligieron patrimonio. Así que préstele mucha atención a todos estos temas y muchos más. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros comienza otra nueva torre más, Everest Tower, 3 torres al mismo tiempo, en un sector exclusivo de Santo Domingo, en el Piantini. Everest Tower es una innovación sublime y un atractivo turístico. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda tener ahora mismo. De 4 a 5 años, usted tendrá toda su inversión recuperada y le queda su dinero y su capital en esa gran torre, que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Entonces, es la torre más emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe. Así que queremos felicitar al ingeniero José Rosado, presidente de la constructora Armando Toros, por esta gran visión. Miren, dicho esto, queremos mandarle un saludo especial al señor Manuel Núñez Soto de Proconsi, quien está en sintonía con nosotros desde Santiago, desde la capital. Saludos, Manuel, y gracias por ese gran programa que tú también tienes y por permitirnos entrar a ese gran grupo de profesionales y de intelectuales. Gracias a nuestro amigo Manuel Núñez Soto. Dicho esto, miren, todas las semanas nosotros venimos aquí con la intención de analizar los mercados. ¿Por qué es importante los mercados? Porque la bolsa de valores es quien nos dice a nosotros cuál será el destino final de la economía global. La bolsa de valores es quien nos traza la línea y las pautas de lo que nosotros vamos a hacer, de las medidas que debe de tomar el gobierno, de las medidas que deben de tomar los gobiernos alrededor del mundo con su economía, porque eso le trae problemas sociales. Entonces, el Dow Jones, desde hace 3 semanas, que viene colapsando y que viene cayendo, y nosotros le estamos dando los parámetros, las pautas, para que el pueblo sepa hacia dónde va la economía mundial. Y moviéndose la economía mundial a través de los mercados, sabemos qué va a pasar con la economía en la República Dominicana. Entonces, vamos a ver qué pasó la semana pasada
con el Dow Jones Index, señor director. Esa es la número 1. Miren, la semana pasada el Dow Jones cerró en 34.607 puntos. Y le trazamos esa barrera que le dijimos que debía de tocar una a una. Si no sostenía, si el mercado no se sostiene en esa barrera, irá cayendo una a una. Y que la parte más crítica de las barreras es esa línea roja al final. Si la bolsa colapsa y cae y llega hasta ahí, solamente tenemos 5.000 puntos adicionales que si los rompe hacia abajo, entonces entraríamos en una recesión brutal global mundial y que pondría en juego la sostenibilidad de la economía dominicana. Y eso significaría para el gobierno dominicano que miles de trabajadores van para las calles. Nosotros lo hemos advertido al gobierno y a los empresarios. Entonces, eso fue la semana pasada. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué pasó esta semana. Fíjese, como si lo estuviéramos viendo. El Dow Jones, el industrial, cierra casi 100 puntos más por debajo, en 34.584. Acérquela, señor director, para que veamos. Fíjese que está tocando, prácticamente toca esa línea amarillenta, como si estuviéramos viéndola. Y seguirá tocando. Si en la próxima semana el Dow Jones no se sostiene ahí, va a caer a 34.200 puntos. Y si en la siguiente semana no se sostiene ahí, caerá a los 33.000 puntos. Entonces, ¿cuál es el peligro de esto para la República Dominicana y para el mundo? Bueno, un colapso en la economía mundial, una recesión brutal mundial, y en consecuencia millones irán para la calle a nivel mundial, incluyendo trabajadores dominicanos. Entonces, esas empresas que están en vías de desarrollo ahora, con grandes financiamientos o financiamientos frescos, bueno, no van a tener problemas, Por eso que nosotros le decimos que antes de tomar decisiones importantes de sus empresas, consultemos la bolsa, porque la bolsa es irreverente y todo nos lo dice, y le estamos dando los parámetros. Esto, usted puede buscar lo que usted quiera, eso nunca se ha hecho en ninguna parte del mundo. Y nosotros lo hacemos como un aporte al país, como un aporte al gobierno, a los empresarios y a los industriales, porque eso sostiene el empleo. Si la bolsa colapsa, millones van para la calle, y eso no lo salva a nadie, eso no lo Fernando García, es un sistema, porque cuando el dinero se va de Wall Street, bueno, las empresas pierden dinero y cortan por las nóminas, y vamos a ver cuáles son los riesgos. Estamos en riesgos críticos. La economía mundial está al borde del colapso, está en la punta del precipicio y va a colapsar, más temprano que tarde va a colapsar. Ya comienzan muchas economías emergentes a tener problemas y China tiene graves problemas y que va a arrastrar a la República Dominicana y al mundo. Entonces, debemos de consultar los mercados para proteger nuestras empresas. Y protegiendo nuestras empresas, protegemos a los empleados. Colócame la número 3, señor director, para que veamos el Dow Jones Transportación, porque hay tres Dow Jones. El Dow Jones Index son 3, el industrial, el transportación y las utilidades. Ese es el transportación, el Dow Jones 20. Cuando se va el Dow Jones 20 y hay una divergencia entre el Dow Jones 20 y el S&P, nos dice a nosotros que los riesgos se están incrementando. La transportación comienza a colapsar y comienza a corregir. ¿Cuál es el peligro con esto? Bueno, que para que un empresario pueda crecer, para que un industrial pueda crecer, necesita la transportación, porque no hay desarrollo, no hay sostenibilidad económica sin transportación, porque es parte del engranaje de la sostenibilidad económica mundial, la transportación. Entonces, porque vemos que los fletes están carísimos, los productos de primera necesidad, la canasta familiar están carísimos. ¿Producto de qué? Producto de la transportación y producto de un aumento en la materia prima, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, colócame la número 4, señor director, para que veamos hacia dónde va la transportación. Ahí lo vemos, fíjese. Hay una divergencia entre el Standard & Poor's 500 y la transportación. Mientras más se aleja el DJ 20, que es la transportación, nos dice a nosotros que hay problemas. Evergrande, una compañía inmobiliaria china, comienza a tener graves problemas en la bolsa.
Entonces, esa transportación, alejándose del S&P, que es la línea blanca que los vemos, la transportación, la roja, existe una divergencia. Mientras más sube el S&P, más baja la transportación. Eso es grave, es crítico. Fíjense que cada vez que cae la transportación, cae la bolsa. Entonces, uno de los dos está mintiendo, uno de los dos está equivocado. Entonces, si la transportación comienza a caer, nos dice a nosotros que la recuperación económica mundial posiblemente no sea tan fuerte y que posiblemente la economía no sea tan sostenible como dicen los políticos y los funcionarios, porque comienza a caer el eje que sincroniza las exportaciones, la transportación con la producción. Si no hay transportación, no hay exportaciones. Usted no puede exportar. Si se cae la exportación, la transportación, se cae la exportación. Pero también se cae la siembra, porque no hay, se quedan los productos de primera necesidad en los campos. Por eso es el peligro de esto. Por eso que le decimos siempre que antes de tomar decisiones importantes de su empresa, consulte la bolsa, que la bolsa todo nos lo dice, porque es irreverente. Nosotros no podemos sentarnos aquí a decir lo que queremos, no, porque la bolsa va a refutar eso. Y estamos viendo cómo este índice nos está diciendo que hay problemas, graves problemas en los mercados. Colóqueme la número 5, señor director. Algunas economías emergentes comienzan a ver, fíjense, esas las acciones de los mercados emergentes, se están desacelerando la economía norteamericana con relación a la manufactura. Entonces, si se desacelera la economía norteamericana, entonces se desacelera el mundo. ¿Y qué hacen ellos para que eso no pase? Bueno, inyectarle liquidez al mercado. Y los poderosos, le hemos dicho que toda la semana, continúan inyectándole liquidez, aunque en menor proporción. Ya ellos comienzan a desacelerarse. Una desaceleración del dinero en la bolsa significa, entonces, una desaceleración en la economía real, mundial. Entonces, cuando vemos esto en los mercados, le advertimos al gobierno que debe de tener un ministerio de inversión que pueda monitorear la bolsa, que pueda monitorear los mercados de valores. Porque monitoreando la bolsa de valores y monitoreando lo que va a pasar en los mercados, nos damos cuenta de cuáles son las medidas correctas que debemos de tomar. Y los empresarios sabrán qué hacer con sus empresas. Sabrán si promueven un mayor crédito a más tiempo o comienzan a recoger su dinero. Y nosotros le damos una advertencia a los empresarios, a los industriales. Llegó el momento de comenzar a recoger su dinero, porque no sabemos lo que va a pasar en la bolsa. Nadie lo sabe, yo no lo sé. Ahora los mercados nos hablan y nos está diciendo la bolsa que lo que se avecina es grave y es crítico, independientemente de que el estímulo de la Reserva Federal y los poderosos sea brutal ahora. La excusa perfecta es la pandemia. Esa es la número 6, señor director. Vamos a ver, para que usted vea, desde la Primera Guerra Mundial, miren, el déficit de Estados Unidos, en forma del PIB, de un porcentaje del PIB, en la Primera Guerra Mundial, en el 14, era alrededor de un 17%. En la segunda, en la Gran Depresión, en el 29, cuando colapsa Wall Street y que duramos 10 años de Gran Depresión, era de alrededor de un 5%. En la Segunda Guerra Mundial, de un 27%, pero hoy está sobrepasando el 35% del PIB, el déficit. El COVID-19, ahí lo estamos viendo. Y por encima de la gran crisis financiera que fue en el 2008. Entonces, es insostenible esto en el tiempo. El colapso, mientras más alto sube la bolsa, más grande será la caída. Entonces, ese estímulo de la Reserva Federal y de los poderosos es insostenible en el tiempo. Porque los poderosos, aunque intervengan los mercados, los inversores deciden hacia dónde va su dinero. Entonces, cuando el dinero comience a salir de Wall Street, entonces hay problema en el mundo empresarial, industrial y comercial. Y ya ellos comenzaron a desacelerar esa participación. Entonces, colócame la número 7, señor director, para que veamos. Miren, ahí tenemos, es el número de veces, la cantidad de veces que el Standard & Poor's ha cerrado positivo. O sea, 50 veces ha cerrado positivo, 54 veces positivo el Standard & Poor's. Es para que ustedes tengan una idea de cuál ha sido la participación y la liquidez de dinero en la bolsa de valores.
cuando en 54 ocasiones el Standard & Poor's ha cerrado positivo. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice a nosotros? Bueno, que los poderosos están sosteniendo la bolsa de valores. ¿Hasta cuándo? ¿Y qué pretenden ellos con sostener la bolsa de valores? Bueno, o quieren quedarse con la riqueza de los pueblos y ahora no les interesa que colapse porque sería catastrófico para ellos también, pero ya comienzan a desacelerar el proceso. Entonces, colócame la número 8, señor director, no me deje tanto tiempo ahí, para que veamos, fíjense, esa es el following de estímulos. Fíjense cómo el S&P 500, que es la línea azul, sigue muy de cerca el dinero que entra a Wall Street, el dinero que la Reserva Federal le entra a la bolsa. 9 trillones de dólares, 4.550 puntos el S&P 500. Prácticamente superpuesta la línea. Entonces, es para que tengamos una idea de cuál es el movimiento del dinero y quién está sosteniendo el mercado. Entonces, ¿qué pretende la Reserva Federal? ¿Qué pretende el Banco Central de Europa? Que no sea quedarse con la riqueza de los pueblos. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar esta bolsa con una proyección altísima, en una tendencia muy poderosa y que el dinero sean ellos que lo estén sosteniendo? Que el dinero que antes financiaban los bancos comerciales ahora también esté en manos de ellos, más de 2 trillones de dólares en mortgage-backed securities, 9 trillones de dólares en impresión de dinero. Entonces, eso ha desatado una inflación poderosísima. Y esa inflación poderosísima la estamos pagando caro hoy, porque no todo es el gobierno. Los productos de primera necesidad no necesariamente suben porque el gobierno quiere que suban. Entonces, ¿dónde se sitúa la bolsa de valores S&P 500 con todo ese dinero? Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos cuál es el peligro. Miren, nunca antes ha roto ese canal en 2 ocasiones. Y en el 2009 fue una de ellas que estaba en su barra más alta de ese canal. Hoy, hasta el día de hoy del COVID-19, también está en su parte más alta. Fíjense que dice COVID-19 sell-off. Eso fue cuando colapsó la bolsa a principio de la pandemia. Y ese Standard & Poor's 500 ha ido creciendo a un ritmo de un 12.5% anual. Es mucho dinero. Un porcentaje de 12.5% anual en el índice significa mucho dinero en las acciones, para que tengamos una idea clara de hacia dónde va la economía mundial. Porque le hemos dicho que la bolsa de valores lo que nos dice a nosotros es hacia dónde nos vamos a mover. Es el dinero entrando a las empresas. Y ese dinero significa más empleo, más expansión, más circulante y más riqueza. ¿Va a continuar expandiéndose la economía dominicana? Por supuesto que sí. Recuérdese que esto se filtra de 12 a 17 meses. Ese es el periodo cuando ellos comienzan a retirarse. Nosotros vamos a sentir esa retirada del dinero, esa salida de dinero de la bolsa de valores en un periodo mínimo de 12 meses. Pero a los 17 meses debe haber un colapso total y absoluto de la bolsa. Y si eso pasa, significa que habremos entrado en recesión. Y este programa lo va a decir. Cuando entremos en recesión, este programa lo va a decir. ¿Y por qué lo vamos a decir? Bueno, porque es el único programa en bolsa que hay. Porque para usted saber oficialmente cuándo comienza la recesión, tiene que monitorear la bolsa. No hay forma que se sepa al margen de la bolsa de valores. No hay forma, porque la bolsa de valores es quien traza si entramos en recesión o si entramos en expansión. Estamos en expansión ahora mismo, pero de 12 a 17 meses, si continúa esto y colapsa y se van los poderosos, la recesión es inminente. Y nosotros lo vamos a decir el día y la hora que comience la recesión. Fíjense bien, el día y la hora lo vamos a decir por aquí en este programa, como un aporte al gobierno y como un aporte a los empresarios y a los industriales dominicanos. Y cuando eso ocurra, significa que miles de empleados y trabajadores dominicanos irán para la calle, porque el gobierno no va a tener dinero para sostenerse. Cuando digo para sostenerse, porque si la bolsa colapsa un 30%, de 120 trillones de dólares que hay en la bolsa, sáquele el 20% a 120 trillones de dólares, para que usted tenga una idea de lo que eso significa para el mundo empresarial, para el mundo laboral. Entonces, por eso debemos prestarle atención. Esto no es un juego, es un sistema. Y nos guste o no, va a funcionar con usted y sin usted. Y le hemos dicho que Wall Street no necesita al gobierno dominicano.
que Wall Street no necesita a la República Dominicana, ni a los empresarios dominicanos. Nosotros somos los que necesitamos de Wall Street, porque nos guste o no, es el escenario donde todo se negocia. Es quienes le ponen el precio a todo lo que hacemos en nuestras vidas, a todo. Son ellos los que ponen el precio al dinero, los que distribuyen el dinero, los que dicen cuándo van a retirarse el dinero y la cantidad de dinero que va a circular. Son ellos que le trazan las pautas y que dicen la tasa de interés que usted va a pagar por su inversión. Y también dice la tasa de interés que usted va a pagar por su financiamiento cuando usted quiere expandirse. Es la bolsa que lo dice, la bolsa de valores. La bolsa de valores que le traza todas las pautas a todas las empresas. Porque de eso se trata, de la sumatoria de todas las empresas, para entonces nosotros determinar hacia dónde va el mercado, porque es un conjunto. ¿Y quiénes lo mueven en el mercado? Bueno, los seres humanos, por eso tenemos un componente emotivo en la bolsa, lo que se llama mass psychology. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos el precio al consumidor, ya fíjese, un 5% la inflación. Entonces, eso es insostenible. Y esa misma inflación que está atacando a Europa también representa para la parte de la economía europea, de los países europeos, una gran deuda. Y vemos que Francia ya alcanza el 115% de su PIB en deuda y Alemania el 70% de su PIB en deuda. Esa es la número 11, señor director. Entonces, ¿hasta cuándo esos países van a seguir endeudándose? ¿Y por qué? Entonces, los inversores, cuando eso pasa, que crea mucha incertidumbre, comienzan a moverse a mercados fuertes, a mercados mucho más sostenibles en el tiempo. Pero también cuando esos mercados comienzan a caer, entramos en recesión. ¿Y cuáles son esos mercados que son fuertes en tiempo de crisis? Bueno, los metales y los commodities, esos llamados commodities que hoy están carísimos y que el gobierno no produce esos commodities ni le pone el precio a esos commodities. Y que el producto final llega más caro, producto de varias razones que las vamos a presentar. Colócame la número 13, señor director, para que veamos, el oro tiende a subir en tiempo de crisis. Pero, ¿hasta cuándo va a seguir subiendo el oro? ¿Y quién está provocando esa crisis ahora? Ya le dijimos que una empresa china, de inmobiliaria china, Evergrande, está al borde de la quiebra y que debemos de prestarle mucha atención, porque eso va a provocar el efecto dominó en el sistema inmobiliario mundial. Y China podría ser el detonante para una próxima recesión brutal en el mundo, porque comienzan a caer las acciones chinas, y ya lo vimos la semana pasada. Colóqueme la número 14, señor director, para que veamos, fíjese, Evergrande spillover, China Junk Bond Yields are the highest in March 2020. Los bonos basura de China están en su punto más alto desde el marzo del 20. Entonces, pero ese no es el único peligro que estamos enfrentando ahora. Uno de los principales peligros es la desaceleración de los poderosos, que ellos comienzan a retirarse, a tirarse en paracaídas, poquito a poquito de este barco que comienza a dar señales de peligro y que puede hundirse en cualquier momento. Y ese barco se llama la Bolsa de Valores. Coloca para el número 16, señor director, para que veamos esa desaceleración, que ya los poderosos comienzan a invertir menos, a intervenir con menos cantidad de dinero. Fíjese, se espera que para la última cuota del 2022 sea negativo esa participación, pero ya comienza a desacelerarse. De 3.6 trillones, fíjese, el Banco Central de la Reserva Federal, la FED, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón y el Banco Central de Inglaterra, los cuatro poderosos. Fíjese cómo se está desacelerando en la medida que vamos avanzando, ellos interviniendo en los mercados, pero en menor proporción ahora. Están inyectándole menos liquidez. Entonces, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Nos están sangrando poquito a poquito, y cuando nos demos cuenta ya ese barco se está hundiendo y ellos se habrán tirado sin nadie darse cuenta. Bueno, así que opera la Bolsa de Valores, así que ellos operan. Porque si usted provoca una estampida, el colapso es brutal. Pero si usted lo saca uno a uno, esos bisontes, 100,000 bisontes de un corral, y no provoca la estampida, usted lo saca y no pasa nada. Eso están ellos haciendo con la participación de ellos.
están sacando su dinero para que no haya un colapso brutal. ¿Qué es lo que ellos saben que nosotros no lo sabemos? Bueno, bolsa de valores, y que controlan el mercado, que controlan la economía mundial, y que el 90% de todas las transacciones económicas, financieras y bursátiles se controlan desde Wall Street, y que todavía el dólar es la moneda hegemónica del sistema financiero internacional, y que todo es en dólares, porque todo eso commodity que lo vamos a ver es en dólares que se negocian. Entonces, no es verdad que nosotros vamos a avanzar si no promovemos la bolsa de valores. Y le hemos dicho al gobernador del Banco Central, que es quien dirige la Comisión del Mercado de Valores, junto al superintendente de valores y 4 miembros más, bueno, que necesitamos esto. El Banco Central dice que tiene 450 técnicos con maestría, posgrado y doctorado. Bueno, pero no lo vemos hablando de bolsa, y esto no es un juego. La sostenibilidad de la economía dominicana depende de la bolsa, depende de Wall Street, depende de la bolsa de valores. Y tenemos años diciéndole esto, años. Y que esto no va a tomar de 15 a 20 años, esta cultura. Todavía hay profesionales que piensan que esto es un casino y expresidente, o que es una casa de empeño, que usted va a la casa de empeño a Wall Street como una casa de empeño. Profesionales de bancos con maestría y posgrado, y usted le pregunta qué es la bolsa y no le pueden dar una respuesta correcta. Pero esas son las personas que manejan su dinero, esas son las personas que lo asesoran a usted, y que no nos sepan decir qué va a pasar con la economía mundial y real, y qué va a pasar con la tasa de interés y ni siquiera cómo se negocia. Entonces tenemos graves problemas en el conocimiento de la bolsa de valores, y esto tenemos que promoverlo, porque se está creando un pánico y una incertidumbre brutal en la bolsa de valores. Colóqueme la número 20, señor director, para que veamos antes de irnos a pausa. Miren, esa divergencia que existe entre el Standard & Poor's y la volatilidad, fíjese, mientras la línea azul sube, la línea roja está bajando. Cuando regresemos vamos a ver qué significa eso para el mundo económico, empresarial e industrial, y qué significa para la bolsa de valores, y qué significa esa divergencia para la posible recesión brutal que se avecina, y que nosotros esto debemos de tratarlo con mucha seriedad, y el gobierno monitorear esto, porque lo que viene no es nada fácil. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ya sabemos que los poderosos comienzan a desacelerarse con su participación en los mercados, pero eso trae consecuencias. Y la bolsa, inmediatamente eso comienza a pasar, que sube, pero con menos dinero, nos da señales de cansancio. Es como cuando usted acelera su vehículo a 200 kilómetros por hora y le suelta el acelerador, él no se va a parar de una vez. Él va a recorrer un tramo y un trayecto largo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se canse esa aceleración que usted le dio. Cuando esa aceleración desaparezca, pues entonces esa velocidad se va haciendo más pequeña y más pequeña hasta que el vehículo se para. Entonces, en este caso, a la bolsa de valores, esa desaceleración de los poderosos, sacándole dinero al mercado de valores o dejando de inyectarle más dinero, es para que colapse la bolsa, porque ellos saben lo que están haciendo. Recuerden que todo es un ciclo, comienza y termina. Parece ser que cuando ya todo el mundo esté inoculado, que estemos ya inmunizados con la vacuna, pues entonces llegó el momento de ellos irse y comienzan a tirarse poquito a poquito. Y el mercado nos está diciendo, hay problemas, y vamos a ver esa imagen que nosotros le dijimos a ustedes, a qué se parece y qué significa eso para el empresario mundial, el industrial mundial, la economía mundial, la economía nuestra. Colócame la número 21, señor director, para que veamos esa divergencia que existe entre el Standard & Poor's. Miren, ahí vemos la divergencia entre el Standard & Poor's y la volatilidad del mercado, que es la que determina cuando sube la volatilidad, baja la bolsa de valores. Y cuando baja la volatilidad, sube la bolsa, tiene una correlación negativa. Si sube la volatilidad, baja la bolsa de valores. Si baja la volatilidad, entonces disminuye la bolsa. O sea que son totalmente negativos. Mírenlo ahí, un cocodrilo.
Entonces, cuando ese cocodrilo cierre, significa que todo el mundo se ha tirado de la bolsa, que se van los grandes de la bolsa. Entonces, si observamos la anterior, colócame la número 21, señor director, para que veamos exactamente, acérquela a esa más en el extremo, para que veamos, fíjese, bájala un poquitico, señor director. Fíjese, ya ese comienza a salirse de ese canal, pero esa comienza a salirse hacia abajo, le está tocando el canal de abajo. Y la volatilidad, entonces, súbela, señor director, para que veamos la otra parte, que entonces comienza a salirse del canal hacia arriba. Una correlación negativa. Esa boca de cocodrilo, cuando cierre, significa para el mundo que estamos en recesión y que se va la bolsa, que el dinero se va de Wall Street y que miles irán para la calle. Eso no lo dijo Fernando García, ¿eh? Entonces, ese patrón que se forma técnico, ¿ustedes piensan que hay profesionales que están vigilando ese patrón? Millones, por supuesto que sí, porque ellos conocen de análisis técnico, ellos saben lo que eso significa para el mundo financiero, ellos saben lo que eso significa para la bolsa de valores y para su dinero. Entonces ya ellos están en alerta máxima. Así cuando viene un huracán categoría 5, eso es eso. Un huracán categoría 5 va a atacar a la bolsa de valores. Un huracán categoría 5 va a atacar a Wall Street. Y ellos se van a proteger para salvar su dinero. ¿Y cómo lo salvan su dinero? Sacándolo de la bolsa de valores. ¿Y qué pasa con las empresas entonces? Bueno, que si las empresas reducen sus beneficios en un 20 o un 30%, bueno, alguien se va para la calle. Y cuando eso se hace alrededor del mundo, con todas las empresas, millones van para la calle. ¿Y qué pasa con los gobiernos nuestros? Bueno, que dejan de recibir dinero en ingresos producto de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Eso es eso, ¿eh? Entonces, por eso es que tenemos que monitorear la bolsa, porque nos dice lo que va a pasar. Y estamos en alerta máxima. Un huracán categoría 5 se acerca y va a atacar duro la bolsa de valores, durísimo lo va a atacar. Y con ella el mundo, 12, 17 meses va a filtrar ese huracán. Entonces, cuando eso pase, que no nos digan a nosotros que teníamos una economía estable, no, le estamos advirtiendo lo que va a pasar, ¿eh? Le estamos advirtiendo a los empresarios y a los industriales lo que viene para las empresas. Cuando eso pase, se va la demanda agregada y ustedes perderán un 20, un 30% de sus ventas. Y si usted pierde 20%, 30% de sus ventas, bueno, usted tendrá que cancelar empleados. ¿Y el gobierno qué va a hacer entonces con ese dinero? Que deja de percibir producto del pago de los impuestos que pagamos los contribuyentes. Bueno, una desaceleración económica, una recesión brutal, total y absoluta. Entonces, es para que tengamos una idea de lo que va a pasar. Pero ese dinero barato ha creado inflación. Y dice el Banco Central, esa es la número 24, señor director, que la incidencia en la inflación local de los precios del petróleo y los alimentos en los mercados internacionales, perspectiva de la economía dominicana. Entonces, no todo es el gobierno. Hay factores externos que el gobierno no lo controla. Esa es la número 25, señor director, para que nosotros veamos algunos de los factores que provocan una subida de los precios de la materia prima. Lo primero es, la producción ahora es más costosa, porque produce un choque en la oferta por la pandemia. El mismo nivel de producción, la empresa ahora tiene más costos o ha disminuido la producción. Menos manos de obra, lo que implica que hay una menor producción para una mayor demanda. Entonces eso se traduce en pérdida de empleos. El precio del crudo de petróleo, que ha aumentado en la bolsa de valores un 90% después de la pospandemia. Y la cadena de incrementos, el aumento del crudo también aumentan los fertilizantes y las materias primas como los cereales, y todo esto encarece los costos operacionales y los costos finales de los productos. Pero también hay un ingrediente que se agrega a esas razones por las cuales los productos de la canasta familiar están más caros y por las cuales usted tiene menos poder adquisitivo, como es el flete, que se ha incrementado de forma brutal en la bolsa de valores. Entonces ya le dijimos que cuando eso ocurre y todos estos factores se juntan, eso provoca inflación. Entonces eso se va a traducir en una filtración en la economía a largo plazo. Colóqueme la número 26, señor director, para que veamos qué está pasando. Miren, esos son los fletes. Container shipping price continue to skyrocket. Ahí vemos lo de China, por ejemplo, Shanghai Shipping Exchange, en la bolsa de valores, el índice y el Baltic Exchange Freight Container Index, todo explosivo.
a principio de la pandemia estaban en 2.000 los índices. Ya está uno en 5.000 y otro prácticamente en 11.000. Eso es insostenible en el tiempo. ¿Y qué provoca eso? Bueno, inflación a nivel mundial. Todos los productos, todos los países. No es este gobierno nada más. La única diferencia es que los países desarrollados tienen un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley, porque ese es el camino al desarrollo de un país y de una empresa. Las instituciones. No es que suban la carne ni los huevos y vemos presidentes que andan por los mercados y que cómo está el plátano. Eso es una charlatanería. Eso, si usted se respetara no hiciera eso, porque usted es parte de esto. Eso sube producto del saqueo del pueblo dominicano, del erario del pueblo dominicano, del gobierno, producto de la deuda y producto de importar más que exportar. Es por eso, porque a los países ricos también le aumenta la inflación, pero a ellos no les importa tanto, porque el poder adquisitivo de ellos es 80, 90 mil dólares en el año, y el de nosotros son 8.000. Colócame la número 28, señor director, para que veamos Alemania. 12.3%, el precio al por mayor aumentó, 12.3%. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Bueno, el consumidor final. Y el crudo de petróleo, señor director, la número 29, que también dijimos que venía, míralo ahí. ¿Cuánto costaba? Estaba por los precios de abril y mayo, estaba en alrededor de 28, 30 dólares, 71 dólares. Entonces tiene que subir todo, porque no es lo mismo comprar crudo de petróleo a 30, 32 dólares que comprarlo a 70, 40 dólares más. El gobierno tiene que ver con eso, no, el gobierno tiene la culpa de eso. Y va a seguir subiendo, ¿eh? Entonces, estos son los factores, razones que hacen que la canasta familiar sea más cara y que usted tenga menos dinero en su bolsillo. Entonces tenemos que ir por los ladrones, tenemos que ir por ese dinero que se robaron, porque es ahí donde está el asunto. Ese 70% casi que tenemos en deuda externa es producto de esto. Entonces hay que ir por ello, ¿eh? Entonces, esto no es cuento, por eso necesitamos un ministerio público independiente y la decisión política de un gobierno. Y esto no tiene reversa ya, ¿eh? Por eso hemos dicho que este presidente es el único que ha promovido la Bolsa de Valores, un ministerio público independiente y nadie por encima de la ley. Eso lo hace el mejor presidente en los últimos 50 años. Porque un presidente no se evalúa porque suban los huevos, la carne. El que haga una evaluación de un gobierno porque suban los huevos no tiene ni idea de lo que es un gobierno. No tiene ni idea de lo que es una sociedad. Una sociedad se evalúa por el robo, por castigar el robo. La impunidad es ahí donde se evalúan las sociedades. ¿O usted piensa que en Estados Unidos un funcionario se puede llevar 3.000 millones de pesos para su casa y que no pase nada? O en Alemania, o en Italia, o en Francia. Eso no va a pasar nunca en un país desarrollado. Pero sí en nuestros pueblos. Entonces no es por los huevos. Y aquel comunicador que diga que por los huevos es un charlatán también. Y hay que investigarlo por el dinero que le damos de los contribuyentes para que esté repitiendo como bocina las cosas malas de los gobiernos. Eso también hay que legislar para eso. Colócame la número 30, señor director, para que veamos el dólar que le dijimos en una ocasión que iba a subir. Va a seguir subiendo el dólar. Ahí lo estamos viendo en el mediano plazo. Entonces, eso no, Luis Fernando García, es un sistema. No se sorprenda mañana cuando el dólar esté más caro en los próximos días por venir en la bolsa de valores. Bueno, va a seguir subiendo y lo vamos a ver en una dirección más larga. Colócame el número 31, señor director, para que veamos también que el dólar va a continuar subiendo. Ahí lo vemos moviéndose hacia el canal de arriba con el TC2000 en 3 days. Entonces, es para que tengamos una idea de qué nos dice la bolsa de valores, porque todo no lo dice la bolsa. Todo, absolutamente todo nos lo dice la bolsa. Entonces, para que tengamos una sociedad justa y equitativa, necesitamos eso, un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y nadie por encima de la ley. No es que vaya un expresidente a los mercados a preguntar cómo subió esto, cómo subió aquello. No, señor, ese no es el camino. El camino es atacar la corrupción y la impunidad y confiscarle el dinero a todos que nos han robado. Porque yo no quiero seguir pagando bonos soberanos. Porque ese dinero de esos bonos soberanos hay que buscarlo prestado ahora en la bolsa de valores. Porque cuando un funcionario se lleva 3.000 millones de pesos para su bolsillo, eso significa que por cada millón se pierden 10 empleos. Se pierden 30.000 empleos directos, 120.000 familias van a pasar trabajo y él tiene el dinero nuestro en los bolsillos. Y ahora tiene que venir el Banco Central a colocar un bono soberano por 3.000 millones a 10 años que nos va a costar
6.000 millones de pesos, más los 3.000 que se llevó el funcionario, son 9.000, y eso hay que eliminarlo. Una sociedad decente que se respete no permite eso. Preso, 3.000 millones de años, preso. Y si usted se quiere morir en la cárcel, bueno, muérase en la cárcel, porque usted dejó miles de niños sin leche, sin oxígeno. Usted lo está matando en los hospitales, producto de su delincuencia, que quiere el dinero fácil de nuestros contribuyentes. No, así no. Eso hay que atacarlo de raíz, ese cáncer hay que extirparlo de raíz. Le guste a usted o no. Una sociedad se evalúa por eso, por las instituciones fuertes. Entonces, nosotros queremos ver ese video donde el presidente dice lo que está pasando en este país. Colócame ese video, señor director, que es el número 32. Dice el presidente que entre patria y patrimonio, usted eligió el patrimonio, entonces vamos por la patria. Vamos a someterlo a todos y que todos, sin excepción, vayan presos. Colócame ese video, señor director. Culpable. El país no olvida que durante muchos años el gobierno fue un instrumento de una corporación partidaria dedicada a convertir el patrimonio público en patrimonio privado. Entre patria y patrimonio, eligieron patrimonio. La máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos cosas nuevas. Esta idea es compartida por la mayoría del pueblo dominicano y por gobiernos extranjeros. En el mes de marzo del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer en su informe sobre los derechos humanos la alta complicidad que tenía el gobierno de entonces con la corrupción y la impunidad. Nos podrán decir que la corrupción es difícil de erradicar porque depende de acciones individuales. Sin embargo, la impunidad es una acción política deliberada que se convirtió en un instrumento de gobernanza para garantizar seguir en el poder. Eso dijo el presidente de la República. Entre patria y patrimonio, decidieron por patrimonio. Entonces, el PLD no es un partido político, es una corporación privada para enriquecerse con el dinero del pueblo. Y que podrá haber corrupción, pero la impunidad es una acción deliberada para mantenerse en el poder. El político que no quiera que sus amigos, que sus cómplices, sus compañeros caigan presos, es un charlatán. Eso hace a este presidente ya el mejor presidente de los últimos 50 años. Porque ha sido el único en toda la historia republicana que está promoviendo un mercado de valores fuertes, instituciones fuertes, y que nadie esté por encima de la ley. Y eso es lo único que nos va a garantizar a nosotros que tengamos una sociedad justa y decente y que usted mañana pueda ganar 40, 50 mil pesos y resolver su problema, y que el dinero no se vaya a los bolsillos de los políticos y de los funcionarios ladrones de todos los gobiernos. Si esto continúa así, es lo único que va a desentar este país y que nos va a colocar a nosotros en vías de ser un país totalmente desarrollado. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó